todos, bienvenidos una vez más al culto familiar a esta hora donde pues estamos recibiendo el Día Santo del Señor. Estamos felices y contentos de tenerle en sintonía a esta hora tan maravillosa y pues no estoy solo, estoy muy bien acompañado. A mi izquierda tengo a Andrés Iglesias, él nos ayuda y colabora con nosotros aquí en el ministerio, en el departamento de edición. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, José, muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar acá en un culto familiar. Gloria a Dios. Y gracias por presentarme y gracias a Dios por estar acá. Amén, qué bueno. Y así pues también tengo entonces a mi mano derecha a una persona muy especial que es parte de nuestros invitados. Él ha estado pues en otras ocasiones también aquí en Culto Familiar y es una persona ya que usted conoce y pues nos ayuda muchísimo aquí y agradecemos su voluntaria ofrenda al pues emitir aquí mensajes para nuestros amigos televidentes. Así que me refiero a Daniel Matarranz. Saludos. Gracias porque esa invitación que ha extendido para nosotros. Estamos muy agradecidos de Dios también de que pudimos estar aquí. Amén. Gracias porque podemos también compartir con nuestros televidentes, ¿verdad? Y gracias al Señor porque Él nos ayuda a estar con Él. Aquí en el área, ¿verdad?, donde vivimos y está el canal, pues somos muy pocos hispanos, así que entre nosotros hemos hecho una familia. Y pues precisamente el propósito de este programa es para que las personas también puedan tener sus cultos familiares en sus casas junto con nosotros, pero también ellos pues pueden continuar con este ejemplo, ¿verdad? Y pues eso es muy bueno para las familias de hoy. Bueno, podemos orar, ¿verdad?, para que el Señor pues nos dirija. Si alguno de ustedes quisiera tener esa iniciativa y tener la oración, pues adelante. Daniel. Señor y Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos de ti, Señor, por lo bueno y misericordioso que tú eres con nosotros. Te agradecemos, Padre, porque nos ha concedido la oportunidad de estar aquí en este culto familiar. Amén. Para así hablar de tu palabra. Sí, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu nos capacite, que nos dirija en todo lo que hagamos. Sí, Señor. Y que nos ayude, Señor, Ayúdanos. a que podamos llegar a los corazones de nuestros televidentes y así a aquellos que nos escuchan tanto por internet como en la radio. Que tu Santo Espíritu esté con cada uno de ellos y que sus corazones puedan ser receptivos al mensaje que tenemos para esta hora. Gracias, Padre de amor, porque te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel Matarranz. Qué bueno que podemos compartir con nuestros amigos y podemos también alabar a Dios. Así que yo sé que Andrés está ansioso por cantar himnos al Señor. ¿Qué tal si comenzamos alabando al Señor con el himno número 55, que se llama Grande Señor es tu misericordia? Antes de comenzar entonces con la aportación que tenemos bíblica con nuestros hermanos. Así que vamos a cantar, Grande Señor es tu misericordia. Tu
Así es, el Señor es fiel y pues ese himno fue maravilloso, ¿verdad? ¿Tienen algún comentario acerca del himno que quisieran compartir también? Bueno, José, como bien dice el coro, dice, tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Amén. Cada mañana renuevas tu amor. Así es. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque realmente Dios ha sido fiel. Y como dice, cada mañana renuevas tu amor. Cada mañana Dios, yo pienso que tenemos tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Solamente el hecho de levantarnos, el hecho de muchos de nosotros tener trabajo o simplemente de poder ver cuántas personas hoy existen que se levantan en la mañana y no pueden ver la naturaleza de Dios, no pueden ver incluso a sus hijos, no pueden ver a su esposa, a su esposo, ya sea por un problema físico o nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque realmente su amor para con nosotros y aún para con esas personas también es grande, porque Dios nos regaló la salvación y nos dio a su Hijo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Realmente todo el amor de Dios se muestra en la cruz del Calvario. Dice ahí también, nada me falta, pues todo provees. Y eso me hace pensar, porque está la palabra fiel y también la palabra de que Dios provee. Y quizás hay alguna historia que a usted le venga en mente, que quizás esas palabras le puedan resultar. Quizás es algo interesante, ¿verdad? Que podamos compartir con nuestros amigos. Bueno, sí, yo estaba pensando, José, en la historia precisamente de José. José, pudiéramos ver todas las promesas de Dios cumplidas en la vida de José. Podemos ver a través de la vida de José cómo Dios manifestó su amor para con él, incluso, algo bien interesante, su amor para con su familia y sus hermanos, que podemos ver en la historia después más adelante qué hicieron los hermanos con él. Y además de eso, Dios mostró su amor y su misericordia para con ellos, a pesar de todo lo que hicieron, incluso en contra de su hermano. Y realmente esa historia está bien, bien, bien interesante. Qué bueno, sí. ¿Qué tal si le ponemos a este programa entonces, Daniel y Andrés, la fidelidad de José? Sería un buen título, ¿verdad? Así que podemos hablar un poco en Génesis, que está la historia de José. Quizás podemos ir allí a Génesis capítulo 45, el verso el 8 por ahí, 45, 8. Y ahí ya tenemos, quizás para introducir, ¿verdad?, este tema especial. Cuando dice allí, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que ahí vemos a José precisamente cuando, pues a modo de introducción, porque es una historia bien larga que tenemos en la Biblia, podemos comentar bastante acerca de estos capítulos en donde se narra la historia de José, cómo llegó de un sitio a otro y todo eso, ¿verdad? Y podemos sacar ejemplos de ahí, Daniel. Así es. Vemos que José, la historia de José comienza en el capítulo 37, pero termina hasta el 50. O sea, son varios capítulos, pero podemos comentar algunas incidencias que tuvo José. Por ejemplo, José nos dice en el capítulo 37, desde el 2 y el 3, nos dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. La mala fama. O sea, que los hermanos de José no eran buenas personas, y por eso su padre siempre enviaba a José a vigilarlo, para que José
le trajera a él las cosas que hacían sus hijos, porque él sabía que sus hijos no eran muy, muy fácil. Y mira cómo dice, la mala fama de ellos, ¿no? Y si seguimos leyendo, vemos que los hermanos aborrecían a José. Sí. Sí, sí, pues lo trataban, no, él es el que le está diciendo las cosas a papá y nos regaña y todo eso. Y entonces, pero nos dice que José era muy amado por su padre. Muy amado. Dice que José, más que a sus hermanos. Más que a todos sus hijos, José amaba. Ahora, ¿por qué lo amaba? Porque lo tuvo en su vejez. Ya Jacob era un hombre viejo cuando tuvo a José. Entonces, Jacob, le regala una túnica de colores a José. Y eso puso más envidiosos a los hermanos. Lo puso que le tenían una envidia tremenda. Pero más lo aborrecieron cuando José comenzó a tener sueños. José comenzó a tener sueños y él soñó de unos manojos de espiga cuando estaban recogiendo espiga en el monte, ¿no? Y él dijo, bueno, yo soñé que 11 manojos de espiga se inclinaban al manojo mío. Sí. Y los hermanos, imagínense, le pusieron el soñador. Después José tuvo otro sueño y dice que vio el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Y nos dice la historia que José vino a su padre y le contó ese sueño, esa historia. Y su padre le dice, ¿tú piensas que nosotros, tu madre y yo y tus hermanos, nos vamos a inclinar delante de ti? Después podemos saltar la historia, ¿no? Porque ahí ya. Después de eso, sus hermanos están atendiendo las ovejas en el monte y su padre lo manda. Vete a ver cómo están tus hermanos. A buscar a José. José caminó y caminó porque sus hermanos se habían mudado del lugar donde ellos estaban apacentando las ovejas. Se habían mudado de lugar. Entonces José fue a ese lugar, no lo encontró. Pero se encontró a una persona que andaba por allí y le preguntó. Y él le dijo, no, tus hermanos se fueron a tal lugar. Y José fue hasta allá. Vemos que cuando José iba llegando donde ellos estaban, ellos entonces comenzaron a tramar de cómo se iban a deshacer de José. Pensaron en matarlo y todo, sí. Exacto. Lo iban a matar, lo iban a liquidar ahí. Pensaron en matarlo. O sea, ellos planificaron matarlo. Y uno de los hermanos dijo, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a salvarle la vida. El hermano mayor no quiso que lo mataran. Y dijo, no, vamos a echarlo a una cisterna que no tenga agua, una cisterna seca. Y lo echaron ahí. Pero el hermano, que no quería que lo mataran, estaba planificando sacarlo en la noche. Pero dice que cuando el hermano vino a la cisterna, ya José no estaba allí. ¿Por qué? Porque pasaron unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y así José se trasladó de ser un hijo mimado, amado por su padre, pero vemos que la mano de Dios estaba siempre con José. ¿Por qué? Porque José era un jovencito que era obediente a sus padres y era obediente a los mandamientos de Dios. Me llama la atención que la Biblia varias veces dice, mas Dios estaba con José, y lo repite, y Dios estaba con José. De hecho, ahí vemos José, la gracia también de Dios para con él, porque como bien decía Daniel, la intención de ellos era matarlo. Pero le vino un pensamiento a uno de sus hermanos y dijo, no lo vamos a matar, vamos a tirarlo en el pozo
yo veo ahí la gracia de Dios. Sí. Seguro. Porque fíjense cómo su intención desde un inicio era acabar con José, ya sea por la envidia, por todo lo que ellos, todo el sentimiento que estaban interiorizando y que estaban por el padre que lo amaba y por todas las cosas, pero la gracia de Dios estaba con José. Como bien estaba diciendo, Dios tenía misericordia. Yo estaba pensando, no sé, y estaba meditando en el Génesis. Como decía Daniel al principio, la historia de José comienza en el versículo 37, En el capítulo, en el capítulo 37, perdón, hasta el 50. hasta el 50. Génesis es el libro que explica los orígenes, es el libro donde Dios habla acerca del matrimonio, que es algo eterno, donde incluso se menciona el tema del sábado. Y ahí vemos que prácticamente casi la mitad del capítulo, o sea, un poco menos de la mitad, es solamente hablando de la historia de José. Cuando tú analizas eso, te das cuenta, y finalmente lo vamos a ver acá en el programa, ¿no? José era un paralelismo de Jesús. Y quisiéramos llegar a eso un poco más adelante. Y en algunos estudios que he hecho y cosas que he estado mirando y leyendo en la Biblia, nos damos cuenta cómo José sufrió. Porque sí, muchas veces nos gusta, o muchas veces, a mí me encanta la historia de José, me encanta. Y muchas veces queremos ser como José, ¿no? Porque finalmente el final de José fue un final brillante. Llegó a ser el gobernador de la nación más poderosa que existía en toda la tierra. Pero para llegar allá, ¿cuánto sufrió? Y ahí es donde está el problema, porque muchos de nosotros nos gusta así, tener la fe que tuvo José, llegar donde José llegó, pero nos gustaría haber pasado por donde José pasó. Ahí es que está el asunto. Fíjate que José, de un niño mimado y amado por sus padres, pero aborrecido por sus hermanos, cayó siendo esclavo. José fue vendido como esclavo. Cuando llegaron a Egipto, allí lo compró un oficial de Faraón, el capitán Potifar. Él compró a José y cuando él vio que la mano de Dios estaba con José, él lo puso a cargo de toda su casa. Pero si vemos, José tuvo problemas allí en esa casa. Aunque él estaba a cargo de todo, tuvo problemas. ¿Por qué? Porque hubo inconveniente con la esposa de Potifar. Y al José no querer tener ninguna relación con ella, entonces, ¿qué pasó con José? Cayó preso. Fue echado a la cárcel. Pero nos cuenta la historia que allí en la cárcel también la mano de Dios estaba con José. Porque Dios permitió que José cayera allí en la cárcel porque él tenía un propósito. Desde que José estaba un muchacho allá en su hogar, Dios tenía un propósito con José. Y entonces, pues José estaba allí en la cárcel, la mano de Dios estuvo con José. ¿Y qué hizo el que gobernaba la cárcel? Puso a José sobre todos los presos. Y se olvidó de ellos. Ahora, José, encárgate tú. Antes de interrumpirlo, antes del comentario, usted mencionó la clave de que era lo que estaba manteniendo a José así, o sea, en la fidelidad de José, y era que él guardaba los mandamientos del Señor. Exacto. Y eso le ayudaba. De hecho, José yo creo que nunca se olvidó de su padre, así como lo dice también los 10 mandamientos. O sea, honra a tu padre y a tu madre, debemos honrar a nuestros padres, y hasta una promesa es, ¿verdad? Yo creo que José se mantuvo fiel a lo que aprendió allá con sus padres, Jacob, y eso le ayudó. Él nunca se olvidó, bueno, todavía estamos en la área de la cárcel, pero que cuando vamos más adelante, que él pues fue gobernador y todo eso, no se olvidó de lo que fue, no se olvidó de su pueblo. Él siempre recordaba a su padre, tanto a su padre físico, biológico, como
a su Padre Celestial. Él nunca se olvidó de ninguno de sus padres, porque el propósito de Dios era llevarlo hasta donde vamos a ver al final de esta historia. De hecho, ¿por qué es que él cae en la cárcel? ¿Por qué es que lo llevan a la cárcel? Por ser fiel. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría? Porque contra precisamente la mujer de Faraón De quiso, Potifar. de Potifar, ¿qué quiso? José le agradó y ella quería de alguna forma acostarse con José. Y José le dijo, José hubiese salido muy fácil de esa situación. Se acostaba con ella, a lo mejor nadie se enteraba, no pasaba nada y no tenía que sufrir después. Pero José fue fiel, porque José sabía que Dios, él sabía a quién le servía. Él había aprendido de Dios desde sus padres y él sabía que sí, aunque nadie lo viera, aunque nadie se enterara, Dios sí lo iba a ver. Él sabía que había un mandamiento Exacto. que dice, no cometerás adulterio. Y José dijo, yo no le voy a hacer este grande mal ni a Potifar ni a Dios. Por moral, sí. ¿Sabes? Y podemos ver, sí, me gustó mucho también cuando Andrés mencionó que era como que una figura y una tipología de Cristo, y eso es muy cierto, teológicamente José y Cristo se relacionan muchísimo. Vemos que los dos fueron despreciados, fueron rechazados por sus hermanos, por muchas cosas, o sea, pasaron cosas bien similares, bien similares. Así como Jesús también fue echado por el hombre, fue exaltado por Dios para ser el príncipe y salvador. Así que eso son cosas que podemos ver y vemos también en las dos historias cómo entonces la gracia y la bendición de Dios estuvieron con ambos. Así es. Pues vemos que José allí Estamos en la cárcel. José en la cárcel dice que dos empleados del faraón, dos oficiales, delinquieron y cayeron allí en la cárcel donde estaba José. Era el panadero. El y panadero el copero, y el copero. Ya. Cayeron allí. Y tuvieron allí, dice, varios días, ellos presos. Pero nos cuenta la historia que un día José viene y lo encuentra a ellos tristes. Y le pregunta, oye, ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué tienen sus rostros así tan demudados, no? Y ellos le dijeron, lo que pasa es que hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José le dice, Dios es el único que interpreta sueños. Así es que cuéntenmelo. Y ellos le contaron el sueño. Y cuando el panadero le cuenta el sueño a José, entonces él le dice, bueno, mira, o sea, el copero fue el primero que contó el sueño. Cuando el copero le contó el sueño y José le interpreta el sueño, entonces el panadero, que ve que José le interpreta el sueño a él, dice, bueno, pero yo soñé esto también. Yo soñé que tenía tres canastillos. También cuando escuchó, me imagino que la interpretación del primero era como que, wow, o sea, te van a devolver el trabajo. Ok, pues mi sueño es bueno también, vamos a ver. Y le contó el sueño, sí, me imagino. Con el sueño era parecido, ¿verdad? Ajá. Y habían soñado la misma noche. Imagínese. Y entonces dice, yo soñé que tenía 3 canastillos en la cabeza. Pero los pájaros venían y se comían el pan que había en los canastillos. Y él dijo, la interpretación es prácticamente la misma, pero... La misma, pero uno fue un sueño y el otro fue una pesadilla. Sí, y le dice, lo que pasa es que a ti las 3 canastillas son 3 días. Al cabo de 3 días el faraón lo va a llamar a ustedes. Pero lamentablemente a ti te van a quitar la cabeza. Y así pasó. Así pasó. Cuando el faraón llamó al copero y al panadero, allá en su cumpleaños, entonces al copero lo trajo y le dijo, bueno, tú vas otra vez a servirme. Pero al otro le mandó
a la horca. Así comenzó entonces esta historia, porque después, gracias a eso, en la historia, pues podemos ahí capturar un momento especial, pero podemos ir más adelante a esos otros puntos. Sabemos que estamos ansiosos de seguir contando la historia porque es fascinante, pero queremos también alabar a Dios con el himno ¿Cómo podré estar triste? Es el himno 424. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy, ¿verdad? Como hizo José cuando Andrés estaba mencionando allí de la parte de la tentación, que él salió victorioso, pues salió corriendo allí con la esposa
de su amo Potifar. Dice, ¿cómo podré estar triste? Me imagino también en aquella ocasión cuando los hermanos vinieron y lo echaron en aquel pozo y empezó entonces la tristeza y después que lo hayan vendido. Oye, eso le causa a uno una tristeza enorme. Bastante triste. Ese trayecto tuvo que haber sido bien triste, yo me lo imagino llorando. Y después allá, con todo lo que pasó, que no lo trataban bien al principio, quizás sin paga, porque era un esclavo. No, sin paga ahí. Y entonces, sí, eso debió haber sido bien, bien, bien triste. Y a pesar de todo, él se mantuvo fiel. Pero el Señor le dice que nunca se desaliente porque tiene que estar fiado en su palabra. Y así pues puede hacer huir la tristeza, el dolor, todo. Amén, amén. Yo creo, José, que porque Pablo también dice que debemos estar gozosos en la tribulación. Y es difícil, ¿no? Porque una persona que le vaya bien, que tenga su trabajo, su familia, que esté bien de salud, es muy fácil sonreír. Sí. Es muy fácil llegar y decirte buenos días, o es muy fácil dar tu consejo, pero una persona que haya estado pasando por el problema que haya sido, por ejemplo, mira el caso de José, su misma familia lo querían matar. Su misma familia lo vendió, llegó a un palacio, llegó a un lugar después desconocido totalmente, donde la cultura era diferente, donde todo era diferente. Cuando parecía que estaba saliendo a flote, viene la esposa de Faraón, la esposa de Potifar, le hace eso, inducida finalmente por el enemigo, que ustedes saben que es el único que quiere más para los hijos de Dios. Y él, por ser fiel, lo ponen en la cárcel. Es muy fácil leer eso en la Biblia, ¿no? Sí. Porque fue una historia que sabemos el final. Y sabemos que el final fue brillante, ¿no? Gracias a Dios y gracias a la fe de José. Pero cuando uno analiza la vida de él, fue una vida de sufrimiento. Porque yo me hubiese pensado, y a lo mejor hasta hubiese negado la fe, porque hubiese dicho, ¿dónde está Dios? Todo lo que yo he hecho, lo único que he hecho en mi vida es poner a Dios en primer lugar. ¿Y dónde estoy? ¿En una cárcel? Mis hermanos no me quieren, mi familia me aborrece, donde quiera que llego es un problema. Y yo estoy seguro que José, su carácter, a pesar de que él pasó por todo eso, yo pienso y trato de analizar y pienso que José siempre tuvo una actitud positiva. Él siempre, porque ahí lo vemos incluso cuando estaba en la prisión, él llegó a ser el líder. Sí. Exacto. Y una persona que hubiese renegado de Dios y una persona que hubiese empezado a decir, no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo este problema? No hubiese llegado a ser líder de ningún lugar. Y él, a pesar de todos sus problemas y de todo lo que estuvo pasando, él siguió adelante. Podemos ver que cuando somos fieles a Dios, Dios utiliza inclusive hasta las situaciones difíciles en nuestra vida para precisamente que su bendición, su carácter se pueda reflejar, ¿verdad? Las cosas buenas. Así que yo creo que es muy importante todo eso que acaban de decir. Tenía entonces que tomar después de la cárcel, ¿verdad? El Sí, no, punto. José le dijo al copero, cuando tú estés restablecido en tu trabajo, acuérdate de mí, porque yo estoy aquí, pero estoy aquí sin causa. Yo no hice nada para estar aquí. Así que habla con el faraón, pero el copero se olvidó. Otra situación más para José. Exacto. Fíjense cómo él trata de ayuda y después el copero se olvida también de José. Entonces, Pero el copero se olvidó, pero Dios no se olvidó de él. Dios siempre estuvo ahí. Así es. Dice que pasados 2 años, el faraón tuvo un sueño y lo tuvo doble. El faraón soñó que 7 vacas gordas, él estaba a la orilla del río, 7 vacas gordas salían del río a pastar suavemente por ahí, pero dice que después de esas 7 vacas gordas
salieron 7 vacas flacas. Y dice que esas 7 vacas flacas se comieron a las gordas y quedaron igual. No sucedió nada, se quedaron flacas igual. Y bueno, volvió y se durmió y tuvo otro sueño. Dice que vio 7 espigas bien bonitas, con mucho fruto y muchas cosas. Pero también vio 7 espigas que estaban ya languideciendo por el viento solano y todas esas cosas. Dice que esas 7 espigas se comieron a las 7 espigas que estaban con mucho fruto y muchas cosas, pero quedaron igual también. Y él, al amanecer, llamó a todos sus magos para que le interpretaran el sueño, pero ninguno le interpretó el sueño. ¿Qué pasó? Que el copero entonces se acordó de José y dice, ¿qué pasó conmigo que hice tan mala cosa? Y fue donde el faraón y le dijo, yo conozco a un muchacho hebreo que está en la cárcel donde yo estuve cuando usted se enojó con nosotros y nos metió a la cárcel, que él sí sabe interpretar los sueños. Y de una vez entonces el faraón lo mandó a buscar para que él interpretara el sueño. Y cuando José vino, que dice, no, que yo supe que tú interpretas sueños. No, yo no. Dios interpreta los sueños. Ahí vemos el carácter de José, Daniel. Cómo él... Exacto, ahí lo podemos ahí comparar con Daniel, con ese asunto de los sueños, ¿no? Y cuando él interpreta... También se puede comparar con Daniel también el hecho de que José vivió en un lugar pagano, fue en Egipto, y Daniel también estuvo en Babilonia, que es otra cosa que podemos comparar y preso. con Daniel. Pero siempre fieles, nunca fueron a adorar otro ídolo, nunca fueron, siempre se mantuvieron en la instrucción de Dios. Exacto, y lo interesante, antes que siga la historia, es que como él dijo, no, Dios, o sea, cómo él reconoció a su Dios, a pesar de que él estaba en un lugar, de que en el lugar que estaban se adoraban a dioses paganos, ¿no? Él podía de alguna forma tratar de obviar a su Dios para salir del estado que estaba y decir, sí, yo sí puedo interpretar sueños, yo sí puedo hacer ciertas cosas, yo sí puedo, y a lo mejor caía mejor delante del faraón. Y a lo mejor le arrancaban la cabeza porque no le iba a salir el sueño como en realidad Dios lo tenía planeado. Porque Dios es el que dirige todas las cosas. Dios es el que está al control de todo. José le interpreta el sueño. Le dijo la interpretación. Y al interpretar ese sueño, ¿qué pasó con José? José le recomienda al faraón que se busque una persona entendida para que pueda dirigir y hacer lo que José le recomendó. Y él dijo, ¿quién mejor que tú? Que Dios está contigo. Dios lo utilizó ahí, sí. El faraón está reconociendo que Dios está con José. El faraón sabía desde un inicio también, yo estoy seguro que él sabía realmente el carácter de la mujer y él sabía el carácter de José. Lo que pasa es que era palabra contra palabra, la palabra de su esposa. Él tenía que hacer algo. Pero ustedes se imaginan que él realmente hubiese sabido que José se hubiese tratado de acostar con su esposa, que hubiese sido culpa de José. Él hubiese mandado a matar a José. Seguro. Él no hubiese dicho a José, no, ve a la cárcel. Pero él sabía el carácter de José. Lo que pasa es que él no podía contradecir en ese momento a su esposa porque iba a quedar de cierta manera mal. Pero él sabía que José realmente era una persona de bien. Él sabía el carácter que tenía José. Y por eso Dios tuvo misericordia también y lo enviaron a la cárcel, ¿no? Las vacas gordas, las flacas, así que venían unos años. Habían 7 tiempos ahí que venían. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces José le hace unas recomendaciones al faraón. Y le dice que se busque esa persona para que en los 7 años de abundancia aprovechen y cosechen y guarden, porque van a venir 7 años que van a ser difíciles. Y entonces, pues... Gracias a eso fue que después pudieron ayudar a los demás pueblos y vendían. A todo el mundo conocido le vendían ellos. Sí. Y pudo Dios preservar
todo a través de José. Sí, gracias. Y a la familia de José también, porque Preservó el pueblo de Dios. si buscamos en el capítulo 41, ahí vemos cuando José, en el 41, en el 42, cuando el padre de José Los hermanos buscan el alimento, sí. lo manda a ellos a buscar alimento a Egipto. Pero fíjense que Jacob manda a sus hijos a buscar alimento, pero no manda al hermano de José, que es hermano de José El de padre y pequeño. madre, que es el más pequeño. Benjamín. Porque dice, no vaya a ser que le ocurra algo como le ocurrió a José. A José. Ujú. Pero cuando ellos llegan a Egipto para el alimento, José reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen a él. Y entonces, pues, José hace un plan para que le traigan a su hermano pequeño y le da todo lo que ellos fueron a comprar, qué sé yo qué, pero le mete el dinero en el saco y después manda a su Ahí, consejero de más confianza, vete allá y búscalo y tráemelo. fue que se llenaron de más temor y le dijeron sí, que Entonces, regresen. después tuvo que dejar a uno de sus hermanos allí preso para poder traer al hermano Esa era pequeño. la garantía, sí. La garantía. Y así José pudo unirse nuevamente con su familia. Ahora, yo me imagino cuando fue ese encuentro, ahí se podía armar un escándalo, se podía armar una pelea, se podía armar cualquier cosa, pero fue sabio José. ¿Qué tal si cantamos Contendamos siempre por nuestra fe? Ya se Es acabó. el 508, Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén, amén. Qué lindo, ¿verdad? Ese himno que decía allí, como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios
Solo tú satisfaces mi ansiedad y, ¿verdad? Por ahí continúa esa maravillosa letra. Yo me imagino también a José cuando estaba con sus hermanos allí, que él pues cuando los vio no le dijo de primera intención que era el hermano, pero él los reconoció y eso le dio un sentimiento a José y se fue y lloró y clamó al Señor, Señor, ¿qué hago? Dame sabiduría. Y ahí yo creo que prosiguió, ¿verdad?, la historia porque Dios estaba con José y estaba dirigiendo todo. Sí, no, así es. José mandó a traer sus hermanos cuando él le dio las provisiones que ellos vinieron a buscar. Entonces, él puso el dinero de las provisiones dentro del saco. Ujú. Después mandó a su consejero que fuera tras de ellos y que lo trajera de nuevo porque ellos le habían robado. Ujú. Y entonces, cuando buscaron, pues allí estaba el dinero. Y lo trajo para acá. Ahora sí es verdad, no. Llamamos nosotros aquí, ¿no? Tenían que regresar. Entonces, pues allí José le dijo, bueno, para yo poderlo dejar a ustedes tranquilos, porque si no ustedes van a ser mis esclavos. Ustedes tienen que ir a donde su padre y traerme al chiquito, pero vamos a dejar uno de ustedes aquí. Ujú. Y entonces, pues así lo hicieron. Fueron allá. El papá no quería mandar a su hijo pequeño, pero ellos lo convencieron. Y entonces lo trajo. Al traerlo, entonces José preparó una comida para ellos y qué sé yo. Le Y, dio, y ellos vieron que él lo puso en la mesa por orden de edad a cada uno de ellos. Y ¿cómo saber esto? Entonces le puso más comida a Benjamín que a los otros hermanos. de hecho, lo bendijo el doble, lo bendijo más que a todos los demás hermanos. Exacto, le puso mucha comida ahí. Se vio identificado Y con... luego de ahí, José ya no pudo aguantar más y salió de la habitación y se puso a llorar. Y entonces después fue y se identificó con sus hermanos. Entonces yo pensaba aquí, bueno, aquí ya no nos va a matar, y comenzaron a pedirle perdón. Yo, no hay problema. Y ahí es que encaja el versículo que leíste al principio en la introducción, donde le dice, ustedes no fueron los que me pusieron aquí, fue Dios quien me puso aquí en este lugar. Y yo aquí soy el jefe del faraón y de todo el mundo aquí. Y entonces, ahí entonces lo que hizo fue que mandó a buscar a su padre y a toda la familia que vinieran hacia Egipto. Así que gracias a eso pues sobrevivió el pueblo y todo eso. Dios utilizó a José en esa circunstancia. Yo creo que también podemos ver ahí parte del carácter de José, que cuando no lo tenía todo y cuando lo tenía todo. Quizás nosotros podemos también pensar en eso. En el momento que lo tengamos todo, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a ver a los demás? ¿Vamos a cambiar? Ya tengo tal cosa, un doctorado en algo. ¿Cómo me voy a poner? ¿Voy a ver por debajo del hombro a la otra persona? Yo creo que todas esas cosas debemos verlas dentro de la historia de José, que se mantuvo fiel, se mantuvo humilde, reflejando el carácter del verdadero Dios. Eso era lo que estábamos hablando al principio, del paralelismo entre José y Jesús. Y a grandes rasgos, porque ya el tiempo se va. Sí. Pero analicemos que nosotros representamos a los hermanos y José representa a Jesús. ¿Qué hicieron los hermanos con José? Lo vendieron, trataron de matarlo. ¿Qué hemos hecho nosotros también muchas veces con nuestra manera de ser, con nuestra actitud? Muchas veces hemos crucificado a Jesús. Pero ahí vemos el carácter de José, que cuando llegaron los hermanos, muchos de nosotros, ¿qué hubiésemos hecho? Ahora ustedes vienen donde estoy yo, después que quisieron matarme y todo eso. No, ahora es cuando ustedes van a pagar lo que ustedes me hicieron a mí. Pero José no hizo eso. ¿Qué hizo José? Les dio amor, José representa lo que Jesús representa para nosotros. En un momento José fue incluso hasta el Salvador. Porque ¿qué le pasó al mundo? El mundo se quedó sin comida. Y gracias a José, el mundo, incluyendo a sus hermanos, pudieron volver a alimentarse.
Es decir, que vemos un paralelismo de cómo sufrió José, de todo lo que pasó José, lo mismo que pasó en Jesús. Y como dije al principio, o como dije antes nosotros representamos los hermanos y José representa a Jesús. Y gracias a Dios le damos, ¿no?, por la historia que está en Génesis y por la vida de José. Así es. Yo creo que ahí pues podemos ver también la felicidad que llegaron a sentir todos, y más el padre de José, después de que habían pensado que una bestia lo había devorado por todo lo que había pasado, y al final esa celebración, me imagino que hubo allí, terminó feliz, alegre todo, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, amigos, yo creo que ya se nos ha ido el tiempo, así que no hay tiempo para más. Simplemente desearles un feliz sábado para todos, que la paz de Dios reine en sus corazones. Feliz sábado.